answers you get in trouble for. I don't understand it. Sir, if you would, around, let me make sure you don't have no weapon on you at all. Of course not. We have not broken the law. I'm being arrested for obstructing government operations. That's correct. Los abogados Víctor Reville y Megan García salían del juzgado con su cliente Lloyd Edwards tras comparecer ante el tribunal en referencia a una orden de protección por abuso iniciada por la esposa del señor Edwards, Jasmine. Sheriff's office? Take a look at it. Do you have any other weapons on your person at this time that I need to know about? RC? No, sir. No, I now? do in the car. Okay. What do you have in normal with? A small pistol. Okay. Your vehicle is also part of this search. Okay. So I'm going to have to ask you, do you have the keys to your automobile? Yes, sir. I need the keys to your automobile right now. Okay. Let me pat you down, make sure you don't have any other weapon. Just for your safety and ours. La comparecencia del señor Edwards ante el tribunal era sobre una orden de protección emitida por su esposa. La señora Edwards alegó que el señor Edwards había abusado de ella y de su hija y testificó que los celulares del señor Edwards contenían pruebas de sus afirmaciones. El testimonio de la señora Edwards llevó a la fiscalía a buscar una orden de registro para la persona del señor Edwards y su vehículo, específicamente dirigido a sus 3 celulares. Llamé al bufete Reville y el señor Reville declaró que no había pruebas de abusos en los teléfonos y que los teléfonos más bien contenían pruebas que probaban la inocencia del señor Edwards. El señor Reville afirma que la señora Edwards había intercambiado mensajes explícitos con el señor Edwards que indicaban que sus interacciones con él fueron consentidas y que tenía la intención de presentar los teléfonos como prueba para la defensa. El señor Edwards declaró posteriormente que el señor Reville le dijo que puede llegar un día cuando la fiscalía quiera su teléfono, y uno de los abogados le preguntó por los 2 teléfonos justo antes de salir la sala del tribunal. The warrants that you all have are for his person. That's correct. And for his vehicle. That's correct. So he is given the phone that's on his person. Okay, I have video of him handing the phone to you, you handing the phone to her. It's in the satchel right now. Yeah, you all do have that, but that is not on. When you all No, I'm came out on here him at the courthouse to serve with this Brian warrant, on search that was warrant. not on his person. So you all are not entitled to that. Okay. Well, all right then. We'll go the other route to get that other phone. Como mencionó el señor Reville, el lenguaje de la orden de registro indica que la búsqueda pueda realizarse en la persona del señor Edwards y su vehículo únicamente. Como el señor Edwards no estaba en posesión de los teléfonos en el momento de la orden, los diputados no tienen derecho a ellos. Si los diputados hubieran adquirido una orden de registro para los propios teléfonos, entonces hubieran tenido alguna autoridad para incautarlos. Pero la validez de tales órdenes de registro serían cuestionables teniendo en cuenta que la defensa también pretende presentar los teléfonos como prueba. La orden de registro presentada por los funcionarios no los autoriza para revisar a la señora García. Después de darse cuenta que el señor Reville se niega a cumplir con la búsqueda, el diputado Ashworth llama a la oficina del fiscal del distrito para que le asesoren sobre cómo proceder. We have it on video that he handed his cell phone to his attorney, one, and then handed it to another, and it's in the satchel that is right here. Well, are we being detained? At this moment in time, They're not denying it. We have it on video. detain you until we determine the next course of action. Give me Well, just a minute. but I have this Okay. person and vehicle. Okay, we either need the phone out of the satchel, or we will have to detain you and get a search warrant to get the phone. So you're going to okay. Well, we're not going to give you anything that's on our person that you don't have a right to. So if you detain us, you have to have certain constitutional safeguards to do that. But if you're going to detain us, then hey, we're not going to run. So, and you all are telling us we are being detained. Is that right? Time right now, you are being detained. Okay, you both are under arrest for obstructing government operations. Obstructing government operations. That's correct. Mr. Ashworth. This is definitely an unlawful arrest. But we're under arrest. We're under arrest. El señor Reville tiene razón, esta detención es ilegal. No solo los diputados están condenando al señor Reville bajo la autoridad de una orden de registro irrelevante, pero ni el señor Reville ni la señora García hicieron algo que constituiría una violación del Código de Alabama 13A-10-2. El código establece que una persona comete el delito de obstruir operaciones del gobierno si por medio de la intimidación, fuerza física o interferencia obstruye intencionadamente la administración de la ley o impide que un funcionario público realice una función gubernamental. Ni el señor Reville ni la señora García se condujeron de manera que fuera intimidante, con fuerza física o que interfiriera.
Ambos se limitaron a afirmar que no cumplirían con las órdenes ilegales de los diputados. No hicieron nada para evitar que los diputados tomaran el teléfono. Si los diputados estaban tan seguros que la orden de registro les autorizaba a confiscar los teléfonos, entonces, ¿qué les impedía de tomar el maletín de la señora García y conseguirlos? Ciertamente no fueFueron el señor Reville ni la señora García. Sir, you would turn around and make sure you don't have no weapon on you at Of all. course not. Okay. Just want to make sure. We have it on video. We have not broken the law. So if you're arresting us, I'm being arrested for obstructing government operations. That's correct. Y'all want to arrest two lawyers for this charge? You sure you Are want to you do this? subject to the law? I am subject to the law. Under arrest. Okay. And this is, who are you? I'm Sue Ashworth. I'm here. Sue Ashworth. That's correct. And this is Brian Ratliff. And you're arresting us under her orders? Yes, sir. Okay. From the moment he's entered the courthouse, he's been under surveillance. Yeah. Okay? For the reasons of this search warrant. Alright? I've sat here and watched you and him and her. Can't wait to get about 10 or 15 minutes. I'll be ready. You looked up. Matter of fact, you did look up at the camera 2 or 3 times. He pulled the phone out and handed it to you. You handed it back to him. He was fooling with, I'm guessing, a I just password. wanted to keep you on the line. And after a short period of time, he handed it back to you. You handed it to her. She put it in here. Okay? That is evidence for this search warrant. And you agree with me that you all served this search warrant on him subsequent to that, after that, right? Yeah. After we left out the building. Yes. Los diputados fracasan para entender las limitaciones autorizadas de la orden de registro. El señor Reville y la señora García fueron detenidos y acusados según el código 13A-10-2. La fiscalía ofreció inicialmente retirar los cargos si el señor Reville aceptaba escribir una carta de disculpa y admitiendo que los diputados no hicieron nada malo, pero el señor Reville rechazó su oferta y decidieron proceder con un juicio. En el juicio penal subsiguiente, la defensa del señor Reville y la señora García argumentó que el Estado no pudo establecer la intención de los acusados y que no se cometió ningún delito porque la orden de registro no autorizó el registro de los abogados del señor Edwards. La fiscalía argumentó que tenían derecho a los teléfonos bajo la doctrina de circunstancias exigentes, que es un derecho precedente que permite los registros sin orden judicial en circunstancias donde las pruebas tienen una alta probabilidad de ser destruidas, como los datos de los teléfonos móviles. Durante el juicio, el señor Edwards, que todavía estaba bajo investigación en ese momento, testificó para la fiscalía, pero declaró que el fiscal del distrito, Casey, trató de prepararlo en su testimonio, a pesar de que, según los informes, se había recusado del caso. Y el señor Edwards se convirtió en un testigo clave para la defensa del señor Reville. En última instancia, el juez King absolvió al señor Reville y la señora García de todos los cargos y declaró que los diputados estaban equivocados sobre la autoridad de la orden de registro y que los acusados nunca impidieron físicamente a los diputados el desempeño de sus funciones. El señor Reville y la señora García fueron obligados a recusarse del caso del señor Edwards después de presentar 2 demandas federales contra el diputado Ratliff y el diputado Ashworth, así como el fiscal del distrito Casey y el asistente del distrito, el abogado Scott Gilliland. Cabe destacar que el señor Edwards todavía tiene que ir a juicio. No obstante, el señor Reville está optimista sobre el caso y dice que espera llegar a un acuerdo de conciliación con ciertas estipulaciones no reveladas. En general, los diputados y fiscales de distrito del condado de Blount obtienen una F por exagerar la autoridad de una orden de registro, violando al señor Reville y los derechos de la señora García y detenerlos falsamente por obstrucción. Los teléfonos fueron finalmente registrados por la fiscalía, pero no contenían ninguna prueba utilizable, e incluso si lo hubieran hecho, la fiscalía hubiera podido presentarlos como prueba en el juicio contra el señor Edwards porque los teléfonos habían sido obtenidos ilegalmente. El señor Reville obtiene una A positiva por tener la agilidad mental y la fortaleza conversacional para impugnar la validez de la orden de registro y el valor y la convicción para defender su libertad personal y se mantiene al lado de los derechos del acusado. El señor Reville supo inmediatamente que la detención fue ilegal y ofreció a los diputados múltiples oportunidades para reconsiderar.